Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por venir y por dedicar un tiempo a escuchar a una persona que dentro de su humildad pues quiere explicar lo que piensa sobre lo que ve. Yo tengo una cosa muy clara, ¿no? Yo no sé si lo que veo es la verdad, pero es la verdad que yo veo. Y en la medida en que la veo, creo que estoy en el deber y en la obligación de expresarlo, porque hoy en día estamos en una sociedad donde hay mucha gente que opina, pero no todo el mundo opina con libertad y en muchos casos creo que opinan interesadamente. Con lo cual, bueno, yo voy a empezar a hacer un poquito de explicación de lo que yo he propuesto. O sea, yo hace un tiempo me planteé que lo que veo no me gusta y que quería hacer algo. Claro, a la hora de plantearte el hacer algo, dices, ¿y qué puedo hacer? Porque claro, yo soy un ciudadano anónimo, un ciudadano sin recursos, sin altavoz, que tengo una capacidad de llegar a la gente pues limitada, como la de cualquiera de nosotros. Entonces, yo empecé pensando, dije, oye, pues, ¿y por qué no pongo por escrito mis ideas? Es una manera también de llegar a la gente, decir, mira, yo pienso esto. Es una manera también de decir a la gente, oye, aquí hay una opinión. Pensar, rebatirlo. Yo no me siento en absoluto acreedor de la verdad, pero bueno, tengo mi verdad y la quiero expresar. Entonces, bueno, tengo una serie de amigos que me plantearon en su momento, oye, habría que hacer lucha. Mira, yo no soy una persona de lucha. No soy una persona de lucha en cuanto a que rechazo absolutamente la violencia. Porque hoy en día hay maneras de expresar el descontento, que muchas veces es a través de la violencia. Yo eso lo rechazo. Y entonces me planteé decir, oye, pues voy a hacer un ensayo y lo voy a poner todo por escrito. Y ahora os voy a pasar a contar un poquito todo lo que he ido recopilando, ¿no? Lo primero, yo entiendo que la realidad no es ni blanca ni negra. Tiene muchos matices de grises. Entonces, lo que yo puedo opinar no es una verdad absoluta. Y lo bonito y lo interesante sería que la gente se planteara lo que yo propongo y se lo planteara a sí mismo, que son cosas que a veces la sociedad no realiza. Y bueno, y también el trabajo que estoy haciendo de ensayo no lo estoy haciendo con un fin finalista, sino con un fin de que tenga continuidad. Porque lo que yo pienso hoy, a lo mejor mañana no lo pienso. O pienso diferente. Por lo tanto, intentaré hacer un ensayo que sea corregido en el tiempo. No pretendo que sea una cosa cerrada a hoy, porque seguramente que cambiará. Y ahora diréis, bueno, vale, muy bien, nos has soltado toda esta perorata y realmente el título, por ejemplo, Mío del Camp. Bueno, nosotros no sé si conocéis, tenéis conocimientos históricos, pero bueno, existe un señor que a mediados del siglo pasado escribió un libro que se llama Mein Kampf y que tuvo las consecuencias que tuvo. Entonces yo pienso, oye, ese señor escribió ese libro pensando que esa era su lucha. Yo tengo otra lucha, es una lucha diferente, pero tengo también mi lucha. Y yo quería expresarla y quería transmitirla de una manera, pues bueno, a través de este ensayo. Igual que lo hizo este señor, pero yo en mi trinchera. ¿Y por dónde empezaríamos? ¿No? Estamos en una sociedad hoy en día, ¿no?, donde lo primero que noto es que hay cosas que están intoxicadas. Por ejemplo, nos están hablando todo el día de cosas como, por ejemplo, el IPC. Y, oye, es un dogma, parece que todo el mundo lo da por hecho. Oye, el IPC, el IPC. ¿Sabemos lo que es el IPC? ¿Nos lo han explicado a alguien? Porque todo el mundo lo da por hecho. Ustedes mañana van y les dicen, no, mira, oiga, usted, su pensión o su sueldo va a subir según el IPC y tú lo das por bueno. ¿Alguien se plantea realmente si eso es correcto? Porque yo les propongo lo siguiente. Vamos a ver. Si usted es un pensionista y la gran mayoría de su renta la dedica a alimentación y en la cesta de la compra que ellos utilizan para calcular el IPC, la alimentación tiene un peso muy bajo, usted le dicen que ha subido su renta o su pensión, el IPC, y en realidad ha perdido muchísimo poder adquisitivo. Pero es que eso nadie lo explica. Porque como nos lo venden como una verdad absoluta, nos lo creemos. Todas estas cosas son las cosas que la gente tiene que empezar a pensar y empezar a cuestionarse. Otro ejemplo. Tenemos otra palabra muy de moda. El Producto Interior Bruto, que es lo que produce un país. Esto que estamos haciendo aquí ahora nosotros, en la medida en que no se cobra una entrada y en la medida en que no hay una transacción económica, no consta como Producto Interior Bruto. Pero aquí, si estamos transmitiendo unos conocimientos y estamos adquiriendo unos conocimientos, aquí se está haciendo un producto y se está dando una riqueza.
Pero no una riqueza que tenga un valor económico, que sea computable como Producto Interior Bruto. Es otro tipo de riqueza. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los que nos gobiernan, o la gente que lleva, que lleva toda esta economía, todo este chiringuito que hay montado, cuando toda esta gente nos empiezan a hablar de cosas como el Producto Interior Bruto y tal, cuidado, cuidado. Hay muchos tipos de Producto Interior Bruto. Y hay Producto Interior Bruto que a lo mejor es transacciones económicas y otro que no computa, pero que en cambio también es válido para la sociedad. Podemos seguir con otros temas. Estoy cansado, por ejemplo, yo, por ejemplo, como persona, estoy cansado de hablar de sistemas antisistemas. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando una persona sale a la calle a protestar cosas y se mueve un poquito más de la norma, se dice que es un antisistema. Yo pregunto, estaremos todos de acuerdo en que el sistema sería aplicar la Constitución. Y si tú sales a la calle a reclamar cosas que pone en la Constitución que supuestamente es el sistema y que no se hace, ¿tú que eres antisistema o eres sistema? En teoría eres sistema porque defiendes lo que aparece en la Constitución que se supone que es el sistema. Entonces yo digo, si la gente sale, por ejemplo, a reclamar una vivienda digna y monta mucho revuelo, ¿por qué le dicen que es un antisistema si lo que están reclamando es lo que pone en la Constitución? Si la gente sale a reclamar a la calle que haya una mayor redistribución de la riqueza y que la gente que tiene mayor capacidad adquisitiva pague más porque tiene más capacidad de pago, ¿y eso lo pone en la Constitución? ¿Eso qué es sistema o antisistema? Cuidado, cuidado, porque los medios tienen mucho poder. Y cuando tienen el poder que tienen, lo pueden utilizar perversamente. Y muchas de las palabras las transgiversan. Porque otra palabra mágica que ahora además está de moda, libertad. ¿Qué es la libertad? ¿La libertad es tomarse unas cañas? ¿La libertad es poder elegir tu médico o elegir el colegio en el que estudian tus hijos? Hombre, esa libertad la tendrás si tienes poder adquisitivo para poder elegir. Pero en la medida en que tú no tengas poder adquisitivo para poder elegir, esa libertad no es cierta. Es una libertad relativa. Es la libertad que te venden los que quieren poner la libertad como el principio de todo, pero que en realidad es simplemente el principio del que tiene dinero. Por eso digo, cuidado con las palabras, que nos venden muchas motos. Bueno, pasamos a otro tema, por ejemplo. Yo cuando analizo lo que veo, y te digo, estos son todos puntos que aparecen en mi ensayo, veo la sociedad. Otra película que nos han vendido desde hace un tiempo. Han intentado coger la sociedad y estratificarla. Y ahora dirán, bueno, ¿y? Bueno, pues muy fácil. En la medida en que nos dividen, la guerra de unos no es guerra de otros. Y me explico. Cuando resulta que una persona de clase media alta tiene un problema, el que es pobre o el que tiene una renta baja no lo considera como problema suyo. Y al revés lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en una empresa se genera un conflicto, ya no hay. O sea, yo desde mi punto de vista, y ya digo que esto es mi punto de vista, no lo considero la verdad absoluta, yo considero que hay dos sectores. Gente que trabaja por un sueldo y gente que paga un sueldo a los que trabajan. Y cuando esta gente divide, ¿qué consiguen? Que los que están en según qué niveles no consideren el problema de los que están en niveles más bajos como propio. Con lo cual nos dividen. Y eso provoca que no se pueda luchar. Y provoca que no haya una unidad a la hora de poder pedir reivindicaciones. Y son muy listos. Y ellos lo saben. Están siempre con la milonga de la clase media y todo lo demás. No, mire, clase media no hay. Eso no es verdad. Aquí hay gente que trabaja por un sueldo y gente que le pagan un sueldo por su trabajo. Y en la medida en que nos dividen, ganan. Otro tema que está en boga. Todo el tema del racismo. A ver, racismo. El racismo no es más que el miedo del que tiene algo a pasar a ser pobre. Tenemos miedo a la pobreza. Y el racismo siempre es contra el pobre. Porque aquí cuando vienen de según qué sitios con mucho dinero no hay racismo. Solo hay racismo contra el pobre, contra la pobreza. Y en el fondo, y esta es mi opinión, lo que tenemos es miedo a ser pobres. Y nos molestan los pobres porque nos dan miedo. Y en este libro que yo estoy escribiendo hago un ensayo en el cual siempre incido muchísimo en cuestiones históricas y también en cuestiones de educación. Porque vamos a ver, es muy fácil hablar, por ejemplo, del racismo diciendo que no venga la gente de fuera. Bueno, a ver quién nos pagará las pensiones el día de mañana, porque si tampoco tenemos hijos, las cuentas no salen. Pero bueno,
también escuchan muchas veces el discurso de la gente que dice, oye, que se arreglen sus problemas. ¿Por qué tienen que venir? Que arreglen sus problemas en sus países. ¿Sabemos por qué tiene esa gente sus problemas en sus países? Porque si la educación que recibimos o que reciben nuestros hijos fuera una educación como debe de ser, les informarían de las cosas y sabrían que el 99% de los problemas que tienen muchos de estos países los hemos generado nosotros. Y cuando nosotros cogemos y salimos de aquí, porque esto se puede contar, hasta el siglo XIX, por ejemplo, el centro de África no se podía entrar porque, claro, las enfermedades nos comían a los occidentalitos. Nos comían. Cuando la medicina nos posibilita entrar en África, ¿qué hacemos? Nos lo apropiamos. Nos lo apropiamos y nos lo quedamos. ¿Le preguntaron a la gente de allí? No. A aquella gente no se le preguntó nada. Se entró y se quedó con todo. Y encima se cogió a esa gente y se las semi-esclavizó. Bueno, se semi-esclavizó, por decir algo. Se la utilizó ¿para qué? Para producir productos de la metrópoli. La metrópoli es el país europeo que ha conquistado aquella zona. ¿Entienden? Cuando esto se enmaraña y resulta que los occidentales empiezan a ver que es más caro tener que estar allá aquello manteniéndolo que poner allí a una marioneta, pues cogen y dicen, ¿sabes qué te digo? Que nos sale muy caro estar aquí. Pues nos vamos y ponemos una marioneta. Esos son los que están gobernando allí ahora. Marionetas de los occidentales. Para que los occidentales sigan explotando lo que hay allí. Claro, lo siguen explotando y la gente aquella pues no sale adelante. Porque están sometidos al yugo de los dictadorcillos de turno que hay allí, que el 99% son colaboracionistas de los occidentales. No salen, no avanzan. Ah, pero que no vengan, que se arreglen sus problemas. Pues si los hemos generado nosotros. Cuando decimos los de Sudamérica, que vengan a Sudamérica. Bueno, en Sudamérica las circunstancias han cambiado. No hace tanto éramos nosotros los que íbamos allí. Porque aquí no nos ganábamos la vida bien. Claro, es que es muy cómodo decir, no, ahora que no vengan. Ah, pero cuando a mí me va mal, yo sí que quiero ir. Porque a mí me interesa. Claro, es entrar en una dinámica perversa. Y otra cosa muy importante. Tenemos la conciencia, y nos han impuesto la conciencia, de que lo importante es el individuo y el individualismo. Y el individualismo no tiene límites. Porque cuando una persona tiene un coche, querrá un avión. Y no pondrá límites. Porque solo tenemos que ver la acumulación de riqueza que hacen los ricos. Que no tienen límite. Nunca van a parar. Una de dos, o cambia el paradigma y a la sociedad se le explica que el bien común redundará en el bien individual, o si lo que prevalece es el individualismo, lo único que vamos a conseguir es que los ricos sean más ricos y que no paren jamás. Porque ellos no miran nunca al que está debajo. Siempre mirarán y como objetivo tendrán el que esté por encima. Porque es así y siempre ha sido así. Mala solución tiene. Muy mala solución. Luego, otro problema muy importante. Estamos en una sociedad que a la hora de poder reivindicar o poder reclamar cosas, estamos atados. ¿Pero por qué estamos atados? Porque nos han dicho que ser feliz es tener cosas. ¿Y la gente qué hace? Tiene cosas. ¿A cambio de qué? De endeudarse. Y cuando una persona tiene deudas, lo que más le preocupa en el mundo entero es pagar las deudas. Porque si no vendrán a por él. Les recuerdo que hace 2 días un señor se tiró de un 5.º piso. Una sociedad como la nuestra, tan opulenta, se puede permitir que haya gente que porque faltaba un puñetero papel en el juzgado, se vaya y se desahucie, y la persona que está desesperada le han llevado a tirarse por el 5.º piso. Es que merece una reflexión. El endeudamiento, en el fondo, no deja de ser lo que utilizan los que tienen poder para tenernos acollados. Yo trabajo en una empresa y el día 25 de cada mes escucho siempre la misma cantinela. ¿Cuándo cobramos? Hijo mío, el día 25 dice ¿cuándo cobramos? ¿Qué pasa? Que si no cobras no pasas el mes. Esa persona no puede luchar. Hay que enseñar a la gente a que endeudarse es ser esclavo. Y todos sabemos perfectamente que hay muchas casas donde hay 3 coches, 5 televisores y ni se sabe lo que tienen. 4 ordenadores. Podemos seguir. Si queremos vivir en una sociedad que tenga un mínimo de capacidad de reivindicación, hay que dejar de endeudarse. Y si no, no tendremos futuro. Esto, bueno, es un tema
que engloba, que está englobado dentro del ensayo que estoy haciendo, que es el tema de sociedad. Evidentemente hay muchísimos otros puntos, ¿no? Pero bueno, otra cosa importante, a ver, yo estoy en contra de todo lo que es el concierto sobre todo porque hay una cosa muy clara. O sea, lo que no puede ser es que con dinero público se paguen privilegios. La escuela concertada, todo el tema de la educación, está porque hay una serie de personas, y yo lo siento el que sea religioso, pero hay una parte de este país, que es sobre todo la Iglesia, que utiliza la educación para servirse de ella y tener beneficios a partir de ella. Y luego está todo el tema de la sanidad. Según los modelos neoliberales radicales, esto tiene una deriva. Y la deriva es que poquito a poco se irán cargando todo lo público. Y lo irán sustituyendo por lo privado. ¿A cambio de qué? De bajar las rentas de los más ricos. Que sí que podrán sustituir lo que dejan de pagar por renta por unos servicios que ellos se pueden permitir. Pero ¿y los pobres? ¿Qué nos va a pasar? Porque, a ver, ustedes me dirán que una persona que cobra 1.200 euros al mes, ¿cómo narices va a pagarse un plan de pensiones porque no va a haber pensiones el día de mañana? Va a pagarse una escuela concertada porque la pública será un desastre. Se va a pagar también una sanidad, una mutua, lo que sea, porque claro, es que la sanidad también se la van a cargar. No salen los números. O como sociedad reaccionamos, o habrá una parte de la sociedad que directamente la vamos a mandar a la pobreza, a la extrema pobreza. Porque hay unos señores que están determinando que lo más normal es que lo que se tributa por renta, que es la capacidad que una persona tiene de poder contribuir a la sociedad, cada vez sea menor. Y luego te encuentras con grandes mecenas que a costa de tener un montón de figuras fiscales, porque tienen unos asesores fiscales alucinantes, tienen figuras fiscales alucinantes que les hacen tributar menos, y luego te encuentras con señores que van dando limosna y no pagan impuestos. Y encima la sociedad los glorifica. Y se puede dar, por ejemplo, un nombre como el del señor Amancio Ortega. Pues no puede ser. No puede ser. No puede ser que estos señores utilicen figuras fiscales con unos asesores que tienen con muchísimos recursos para dejar de pagar impuestos y luego que me digan que me regalan ¿cuántas? ¿Qué? ¿Máquinas de mamografía? ¿Cuántas? Ni sabe lo que ha dejado de recaudar ese señor, ni lo sabe. Y te dan limosna. Esto las personas que tienen una cierta edad sabrán de qué estoy hablando. El señorito, ¡ay, señorito, qué buena persona es usted! ¡Ay, usted es fantástico, usted es maravilloso! Toma, chaval, venga, para que te compres un chupachu. Eso es la limosna. Yo no quiero limosna. Yo quiero redistribución de la riqueza. Y que exista unas reglas de juego para que todo el mundo aporte en la medida en que puede aportar para el bien común. Yo quiero vivir en una sociedad donde pueda salir a la calle y no tenga que ir mirando hacia atrás por si viene alguno a quitarme lo poco que tengo. No quiero un modelo de sociedad, salvando las distancias, como el modelo norteamericano. A mí no me sirve. Cuando encima tenemos riqueza. Y ahora, en este libro también incido mucho, pongo muchísimos ejemplos. Y voy a poner uno, por ejemplo, que salió hace unos años en la televisión. Resulta que hacen un programa de televisión en el cual occidentalitos, o sea, nosotros, viajábamos a lugares donde vivían gente que eran cazadores-recolectores. Cazadores-recolectores quiere decir personas que se supone que están en un estatus inferior por la razón de que no han salido todavía, ni siquiera han llegado a la agricultura. Cazan y recolectan. Estoy hablando de gente de la selva amazónica. Y estos occidentalitos iban allí, bueno, ya el programa era muy gracioso, porque iban allí y se limpiaban el culito con las hierbas, es muy gracioso. Pero la gracia la gracia dejó de ser gracioso el día que esos señores vinieron aquí. Y cuando vinieron aquí, sí, pusieron unas escenas muy curiosas de que ellos veían el mar y se asustaban porque no habían visto nunca tanta agua. Los occidentalitos nos reíamos. Pero resulta que uno de estos, cazador-recolector, iba por la calle, y no sé si era la ciudad de Madrid, pero me imagino que sería Madrid o Barcelona, da igual, pero sí puede ser cualquier ciudad. Y vio a un indigente. Y ese señor cazador-recolector, que está en un estatus inferior, según los occidentalitos nosotros, va y le dice a los señores de la televisión: oiga, perdone, ¿y ustedes que son tan ricos, cómo permiten que este señor esté en la calle así? ¿Ustedes que tienen tanta riqueza? ¿Y esto? Los occidentalitos pasaban cada mañana por allí y veían al indigente y les importaba poco, por no decir absolutamente nada. Buenas tardes. Y en cambio ese señor, que era un cazador-recolector que venía de la selva amazónica,
como es una persona que vive en comunidad y se ayudan entre todos y viven de la colaboración entre todos, no entendía que ese señor estuviera rechazado, apartado y muerto de pena allí en un rincón. No lo entendía. ¿Quién digo yo? Digo yo, ¿y quién era más civilizado? Porque civilizado no es tener coches más rápido, ¿eh? Es tener humanidad, que es lo que no tenemos. Exacto. En fin. Toca el tema de la sociedad, ahora podríamos tocar otros temas, ¿no? Tocar temas, por ejemplo, como el sistema. Tenemos el sistema que tenemos. Tenemos el sistema que tenemos y este sistema está construido ¿para qué? Para someternos. Y los que están llevando ese sistema saben perfectamente a lo que juegan. Cuando estos señores cogen a la población de un país como este y, por ejemplo, en la enseñanza quitan todas las humanidades, no lo hacen por casualidad. No lo hacen por casualidad. Lo hacen porque saben que en la medida en que tengan un país de gente que no piensa, será más manipulable. Si tú tienes un país donde la gente no estudia filosofía, si tú tienes un país donde la gente no conoce la historia, es un país manipulable. Si encima tú coges y los medios de comunicación, básicamente la televisión, que es el más famoso, o ahora todo el tema del YouTube, y empiezas a poner allí contenidos, que en realidad son trapos sucios de la portera, o sea, la vida del arrocito y cosas por el estilo. Esta gente la tienes entretenida y divertida, pero esta gente no piensa. Estamos cansados de ir a manifestaciones y precisamente los que estamos aquí no somos precisamente los que no vamos, precisamente somos los que vamos. Estamos cansados de ir a manifestaciones y no ver a gente de mi generación. No hay. No hay, no van. No va con ellos el tema. Y gente joven, bueno, tenemos una representante de la gente joven, pero en general no se cuestionan nada. Y dices, oye, pero a ver, o sea, ¿qué pasa? ¿Que es que lo que yo veo ellos no lo ven? ¿O no lo quieren ver? ¿O están más pendientes de la vida de según qué trapos sucios de portera? Eso hay que planteárselo. Vamos a hablar, por ejemplo, de las administraciones públicas, que es una cosa que también me hace mucha gracia. O sea, ¿cómo puede ser que en la sociedad en la que vivimos actualmente nosotros no se plantee el exceso absoluto de administraciones? ¿Cómo puede ser que la gente no se plantee? A ver, yo necesito 7 administraciones que me administren. O sea, yo necesito organismos internacionales, la Unión Europea, el Estado, la autonomía, la Diputación, los consejos comarcales, la entidad metropolitana del transporte, el ayuntamiento. Todo eso necesitamos. Y luego resulta que no tenemos problema y luego resulta que no tenemos dinero para según qué cosas. Como sociedad tenemos que empezar a plantear, oye, vamos a ver, un poco de por favor. Resulta que hay unos señores, voy a decir partidos porque no tengo nada que esconder, señores de Convergencia que dicen, hostia, mira, como la distribución del país por comarcas nos daría mucho peso, creamos los consejos comarcales. Porque como ellos tienen peso territorial en casi todas partes, los consejos comarcales metemos un chiringuito y colocamos a todos los nuestros. Coño, van los socialistas y dicen, no, pero claro, como nosotros solo tenemos peso en la zona metropolitana de Barcelona, pues hacemos la entidad metropolitana de transporte y hacemos 2 chiringuitos. Y venga a crear. Y hace 4 días nos quisieron colar las vaguerías. Porque, vaguerías. ¿Saben? O sea, un poco de por favor. O sea, si como sociedad no vemos todo esto y no salimos y decimos, basta, basta. Y siempre lo he dicho, y ahora estoy cansado de decirlo, el problema nunca puede ser la solución. Y ahora, por ejemplo, yo reconozco que en Estados Unidos tienen un problema muy grande porque ellos tienen una sobredimensión militar alucinante. O sea, tienen ahí la 6ª flota esa que anda por ahí por el Mediterráneo o por donde ande, que resulta que tienen un portaaviones y 50.000 barcos anexos, que eso consume lo que a lo mejor 4 o 5 autonomías españolas, o más, al año. Consume lo que no está escrito. Claro, por tener esa fuerza militar, renuncian a tener un estado de bienestar. Pero, ¿y nosotros qué tenemos? Una sobredimensión política que es inasumible. Y yo no voy a venir a decir qué es lo que hay que quitar, yo digo que hay que quitar. No podemos tener una cámara territorial que no decide nada y que no sirve para nada. Y que todo el mundo sabe que no sirve para nada, pero colocan allí los elefantes
que ya están fuera de la órbita política y están medrando allí cobrando un sueldo. No, no, como sociedad tenemos que salir y decir, oye, mira, no, no. Luego nos vamos a la división de poderes, por ejemplo. Estamos en un país, tenemos división de poderes, vale, muy bien. Pero cuidado, tenemos división de poderes, pero no todos somos iguales ante la ley. Porque aquí resulta que hay señores que son inviolables. Vamos a ver, inviolable. Yo puedo entender que una persona sea inviolable en el ejercicio de sus funciones. Pero lo que no puedo entender es que dentro de esa inviolabilidad se englobe su vida privada también. Y todos sabemos de quién estamos hablando. De la monarquía. Estos señores, dentro del concepto de inviolabilidad, se lo han hecho, en vez de ser específico, lo han hecho genérico. No, no, es que este señor era rey, no se le puede tocar. ¿Cómo no se le puede tocar? Si es un chorizo, se le puede tocar. Y si no, la justicia no es igual para todos. Luego tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es el marco este del Poder Judicial, un montón de gente que está al margen de la justicia. Son todos aforados. No sé si conocen la figura del aforamiento. El aforamiento son unos señores que no son juzgados por tribunales ordinarios, sino que son juzgados por tribunales que yo considero que son tribunales políticos. Porque son tribunales que son elegidos por los políticos y que se deben a quien les ha elegido. Por lo tanto, estos señores no van a hacer justicia. Van a devolver los favores del cargo en el cual están. Y qué casualidad que la única vez que un juez se saltó esa norma fue un señor de Mallorca y enganchó al señor Urdangarín. Y bueno, saldrá de rositas, porque por esta gente siempre salen de rositas, pero mire por dónde lo engancharon. Pero no fue el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nunca actúa con aquellos que les han colocado allí. O sea, no hay... Es que no hay... La justicia no es igual para todos. Todo eso hay que cuestionarlo. Hay que decir, oye, perdón, no. Pero es que como sociedad tenemos que salir y decir, no, esto no. Saltamos a otro tema, el cuarto poder. Ahora voy a tocar un poquito todos los temas que más o menos tengo en el ensayo. Oye, el cuarto poder es la prensa. ¿Tenemos una prensa que informa o una prensa que opina? Yo entiendo que haya línea editorial. Bueno, puede haber una línea editorial, pero lo que no puede haber es futbolero. Y hoy en día la prensa es más prensa de opinión que de información. Porque es que incluso si les llega una noticia que es de su cuerda, ni la contrastan, la endiñan. Porque el periodismo tendría que ser contrastar las noticias que te llegan. Y aquí no se contrastan. Cuando es de tu cuerda y te interesa echar mierda sobre el enemigo político o el del otro lado, lo lanzas y venga, para adelante. O sea, no tenemos un cuarto poder como tal. Y eso sería un contrapoder a los poderes que hay del Estado. No lo hay. Porque además están endeudados. Y una persona que debe dinero es prisionera de la persona que se lo debe. Y la gran mayoría, el grupo, por ejemplo, Prisa y tal, y algún otro, están súper endeudados. Esta gente no va a informar. No pueden. Porque en el momento en que ellos informen lo que no les interesa a aquellos que les tienen la deuda, los van a crujir. Cuidado con los medios de información. Nacionalismos. Bueno, vamos a ver con el nacionalismo. Mira, yo el nacionalismo solamente voy a decir una cosa. Si tienen tiempo, el nacionalismo se resume muy fácil. Para que una nación exista, tiene que haber gente que quiera ser de esa nación y que otros les reconozcan. Entonces, el nacionalismo se destruye solo. Se destruye solito, porque coges un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que sea ridículo y desmonta todo lo demás. Si ustedes se cogen y buscan por internet Sealand, por ejemplo, pues es una nación, una micronación, de 500 metros cuadrados, con moneda, con sellos. Es una monarquía hereditaria. Están en mitad en unas jugadas internacionales. Eso es una nación. O sea, cuando aquí veo a la gente que se rasga las vestiduras por según qué naciones y ves ejemplos tan ridículos como este, te das cuenta que es ridículo. Luego, otro ejemplo de la nación, y que conste que todo esto que yo digo lo digo desde mi punto de vista, que puede rebatirlo cualquier otro. Seamos realistas.
Cuando hablan, por ejemplo, y esto me lo he encontrado yo, de acontecimientos históricos de hace más de 300 años, alerta y cuidado. Porque hasta el siglo XIX las naciones no existían, ¿eh? Lo que existían eran líneas de vasallaje. Y les voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo más claro que el que tenemos aquí no hay otro. En 1714, el señor Felipe V vino aquí a Cataluña y lo aclamaron las Cortes. En aquel momento, la línea de vasallaje estaban con él. Por la razón que sea, dejaron de estar con él y se fueron a otra línea de vasallaje. ¿En qué momento intervino el pueblo ahí para algo? No. El pueblo no contaba para nada. Ni ha contado nunca. No ha contado nunca. Aquí lo que había era una línea de vasallaje donde si el señor feudal o el señor aristócrata superior es este y me voy con esa línea de vasallaje, automáticamente arrastro a todos mis territorios con él y a todos mis vasallos. Hablemos claro. Juzgar acontecimientos de hace 400 años desde la óptica de hoy no se aguanta. No se aguanta. Y el que lo quiera vender como tal, desde mi punto de vista, miente y engaña. Y yo no vendré aquí a defender que no pueda haber gente que tenga el sentimiento que quiera o el sentimiento que quiera. Yo, gracias a Dios, eso lo tengo superado. No tengo ni patrias ni banderas. Lo tengo más que superado. Pero cuidadito. Una cosa es que tú tengas superado una cosa y otra cosa es que te vengan mentiras. Y cuando tú escuchas a gente diciendo que a Cataluña le han quitado, digo a Cataluña porque es el caso más cercano, ¿qué le han quitado? ¿A quién se lo han quitado? Instituciones. ¿Qué eran esas instituciones? ¿Eran del pueblo? ¿Eran elegidas? ¿Eran votadas? ¿O eran aristócratas y todo su séquito que tenían su chiringuito? Y que como se equivocaron de bando, se lo han quitado. Que luego tenga otras connotaciones, no lo discuto. Otras connotaciones de lengua y lo demás. Pero el fundamento es ese. Y venderlo como una cuestión desde la óptica de hoy es erróneo, desde mi punto de vista. Podemos tocar el tema de la religión, que también lo trato. Evidentemente yo no soy creyente. Por todo lo que me ha hablado, más o menos ya se puede entender que creyente no soy. La religión tenía un sentido cuando explicaba cosas que la gente no tenía explicación. Hoy en día, que cada vez explica más la ciencia, la religión no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. O sea que todo el discurso de religioso, cuando alguien... Es que además, el discurso religioso se basaba en la ignorancia. En la medida en que la gente tiene más conocimiento, cada vez necesita menos religión. Solo tenemos que ver las sociedades más avanzadas en las que vivimos. La religión está cayendo en decadencia. ¿Por qué? Porque la gente no la necesita. Pero en cambio esta gente que están dentro de la religión, en algunos casos, son lobbies de poder que nos quieren imponer a los que no creemos lo que ellos quieren. Y entonces, como dice el señor Monegal, ¿no? Alerta, alerta. ¿Quién es una institución religiosa para decirme cómo tengo que morir? ¿O cómo quiero que sea mi familia? ¿O qué tipo de familia quiero tener? ¿O qué tipo de sexualidad quiero tener? Porque esta gente lo impone. Con su lobby de poder van tocando teclecitas, para poner por delante lo que ellos opinan. Esto no puede ser. Yo entiendo que un religioso o cualquier religión desde su púlpito se dirija a sus fieles y le diga lo que quiera. Pero a mí no. A mí que me deje en paz. Y que no actúe como un lobby de poder para imponerme nada. Podemos seguir, por ejemplo. Otro tema. Temas, por ejemplo, como los animales. Vamos a poner los animales. O sea, ¿qué derecho tenemos nosotros como seres humanos para cargarnos todo lo que tenemos alrededor? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? O sea, resulta que, mira, les voy a hablar de... Porque yo les digo que en este ensayo que estoy haciendo hay muchas connotaciones históricas. Yo pongo muchas cosas históricas. Estamos ahora mismo en la tercera extinción. Hace 50.000 años, la primera extinción fue cuando el Homo sapiens, llegó a Australia. ¿Saben lo que pasó? Os lo voy a contar rapidito. Lo que pasó es que aquellos marsupiales gigantes que había en Australia, cuando vieron al Homo sapiens, vieron una porquería de ser. Dijeron, esto no es nada.
No lo tuvieron en cuenta. No les dio tiempo a adaptarse. No vieron el peligro. Desaparecieron. El Sapiens se los cargó todos. Pero es que luego, hace 12.000 años, el Sapiens, en una época glacial, cruzó por el estrecho de Bering, entró por Alaska y invadió toda América. A aquellos animales tampoco les dio tiempo. No sabían lo que se les venía encima. No conocían el Sapiens como llegó y no tenían un conocimiento histórico de lo que era el bicho este que llegaba, los exterminaron. Casi todos los mamíferos gigantes que había en América desaparecieron, casi todos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos produciendo un cambio climático que va a hacer que la gran mayoría de las especies no tengan capacidad de adaptarse. No podrán adaptarse y desaparecerán. ¿Con qué derecho? ¿Por qué nos creemos con derecho de coger la Tierra y cargárnoslas literalmente? ¿No? Todo esto hay que planteárselo. O sea, en vez de venir diciendo, eso se queda el cambio climático. No, hay que plantearse realmente con qué derecho el ser humano viene a la Tierra y con nosotros, que somos una auténtica plaga, porque somos una plaga como cualquier otra plaga que haya habido antes, y nos lo estamos cargando todo, sin pedir permiso. Además, nos creemos que como es nuestro, bueno, no lo hemos hecho nuestro, nos lo cargamos y punto. ¿Qué pasa en África? ¿Por qué en África los mamíferos grandes subsistieron? Porque allí convivieron durante miles de años con el ser humano, ya lo clicharon. Allí lo clicharon y dijeron, hostia, este es un cabrón. No, este cuidado. Y en África subsistieron. En Australia no tuvieron la oportunidad. En América tampoco. Y ahora no le vamos a dar la oportunidad a ninguno. Nos lo vamos a cargar todo. Y vosotros diréis, bueno, oye, hostia, tal y como nos lo pintas, joder, pues nos podemos... ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo al final de este ensayo propongo una serie de soluciones. Pero claro, para que esas soluciones se lleven a término, tenemos que estar unidos. Si lo que impera es el individualismo y cada uno hace la guerra por su cuenta, no tiene sentido. Lo que hay que hacer es cosas tan sencillas como poner unas líneas claras. Es decir, redistribución de la riqueza. Cualquier gobernante que esté en el poder tiene que maximizar la redistribución de la riqueza. Es sencillo. Ante cualquier decisión que tengas que tomar, tomas aquella que vaya en favor de la redistribución de la riqueza. Y que la maximice. Igualdad de oportunidades. Cualquier decisión o medida que tenga que tomar a un gobernante tiene que maximizar el que exista una igualdad de oportunidades. El hecho de que tú nazcas en una casa pobre que no te impida poder llegar a tu máximo desarrollo como persona. No en tenencia de bienes, sino como persona. Luego, otro punto. Este mundo no tiene futuro si no es sostenible. Cualquier gobernante que esté gobernando tiene que maximizar la sostenibilidad de aquello que vaya haciendo. Que viene un señor y dice, bueno, es que a mí, mira, me interesa. No, mira, no me interesa. Es que yo voy a maximizar la sostenibilidad. Me da igual tu interés. Pero para eso, tú tienes que ser independiente. Deberíamos de tener partidos con afiliados y no partidos subvencionados. Deberíamos de tener partidos políticos que se deban a quien le vota y no que se deban a quien le coloca en el puesto para que sea votado. Todo el sistema está fallando. Y diréis, bueno, pues si todo el sistema falla, ¿qué solución hay? Organizarnos como consumidores. Si no podemos incidir en el tema político porque está corrupto y está podrido, sí que nos podemos organizar como consumidores e incidir. Oye, esto va en contra de la redistribución de la riqueza. No lo hacemos. Esto va en contra de la igualdad de oportunidades. No hay escuela concertada ni contratamos ninguna mutua. Pero tenemos que estar organizados. Tenemos que ir a una, como consumidores, e imponer el mercado. Nosotros como consumidores también podemos incidir en el mercado. Y tenemos más poder del que creemos. Pero para eso tenemos que estar unidos. Esto es un poco todo lo que quería hablar en Bueno, yo incluso querría, si alguien quiere decir lo que sea, que lo diga, porque no me siento acreedor de la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Y bueno, pues básicamente es un poquito, estos son cuatro puntos del ensayo que estoy escribiendo, que evidentemente tiene muchísimos puntos de historia dentro, porque son cosas que voy introduciendo, y sobre todo pongo muchos ejemplos, porque a veces la mejor manera de ver una cosa absurda es poner un ejemplo que demuestra la absurdez. Y bueno, yo lo pongo, y también me podréis decir, bueno, sí, claro, pero tú lo pones interesadamente porque eso que tú estás poniendo te da pie a lo que tú estás diciendo.
Sí, pues rebátelo. Si yo lo que quiero es crear opinión y que la gente piense y que la gente se cuestione las cosas y pregunte el porqué de las cosas. No podemos vivir en una sociedad en que es que es lo que hay. No, ¿cómo que lo que hay? No, 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 lo que hay no. Lo que tú quieras que haya. Organízate. O sea, bueno, en fin, yo creo que más o menos ya he dicho todo lo que quería decir y no sé si alguien me quiere decir algo, pues no sé. Bueno, pues si no hay preguntas, no hay comentarios ni nada, damos por finalizada esta primera ponencia de José Luis. Recordar a todo el mundo que mañana a las 6:15, si no recuerdo mal, hay la segunda ponencia que versará sobre la Barbie, el icono social, que tratará el tema de un trabajo de final de grado y analizaremos cómo Barbie ha influido dentro de la sociedad norteamericana y cómo la sociedad norteamericana influyó en Barbie. Y luego Barbie saltó a toda Occidente y luego a la mayoría de los países del mundo, ¿no? Y veremos cómo el sistema pues, se apoya y se refuerza en iconos como la Barbie para, bueno, seguir funcionando de la misma manera de siempre. Y también recordarles que el viernes hablaremos de ansiedad. El viernes tendremos una psicóloga clínica aquí que hablará de ansiedad y nos explicará por qué se produce, cómo detectarla y qué remedios, pues así, primeros auxilios podemos poner una vez que la tengamos detectada. Y con esto acabaremos la primera semana. Si no hay nada más, pues nos despedimos y hasta la próxima. Pues vale. Gracias. Gracias.